Hermanos, y como les dije, estamos ahora leyendo, vamos a leer de Juan capítulo 7, versículos del 37 al 53. Juan capítulo 7, versículo del 37 al 53. Si alguien necesita una Biblia, se la podemos hacer llegar, nos dejan saber si levantan la mano. Tenemos Nueva Biblia de las Américas para aquel que no tenga. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los cuales respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Esto es palabra de Dios, hermanos, se pueden sentar. El puritano John Owen dijo lo siguiente: el llamado a Cristo es un llamado poderoso y efectivo. Cambia el corazón y transforma la vida del creyente, atrayéndolo a él con lazos de amor. Mis estimados hermanos y amigos, en el día de hoy vamos a estar explorando los eventos que acontecieron al día siguiente de Jesús haber enseñado en el templo, en donde vamos a ver cómo las palabras de Jesús impactan a las personas de diferente manera. El apóstol Juan nos va a compartir las palabras de Jesús más importantes que cualquier ser humano necesita escuchar y experimentar. Palabras que llaman, hermanos, de la muerte a la vida. Son palabras muy importantes. Lo triste del caso es que muchas personas no responden a este llamado, mientras otros que sí han respondido a ese llamado lo han hecho una sola vez, y por ende el peregrinaje de ellos está falto de un elemento muy importante que todo cristiano no debe de olvidar, y es la hidratación espiritual. Es por eso que hoy vamos a ver cómo solamente en Jesús se sacia la sed espiritual y se encuentra la salvación. A veces pensamos que ir a Cristo y tomarle su agua es simplemente el día de la salvación y por ahí nos vamos. Pero hermano, ni el coche más caro le puedes echar gasolina una sola vez y te va a durar 10 años con el mismo tanque. A nuestro tiempo del día de hoy le he titulado Invitación a la vida en Cristo. Vamos a ver en los versículos del 37 al 39 el llamado de Jesús a venir a Él. Vamos a ver luego en los versos del 40 al 44 las diversas reacciones acerca de quién es Jesús. Y por tercer punto vamos a ver hoy los versículos del 45 al 53. Vamos a ver a Jesús, sus adversarios y sus asombrosas palabras. Y les quiero proveer un poco de contexto antes de que aterricemos como tal en el versículo 37. Queremos dar un poquito de revisión a lo que hemos estado hablando en el capítulo 7. Por 7 días Jesús se ha encontrado en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 principales fiestas que el pueblo de Dios estaba llamado a observar. Esta era una de las más extensas, ya que por 7 días ellos tenían actividades y hacían diferentes cosas, y en el 8º día era un día más de reposo.
La fiesta de los tabernáculos se celebraba alrededor del mes de septiembre, octubre, y era un recordatorio de la provisión de Dios a su pueblo por los 40 años que estaban en el desierto cuando los sacó de Egipto. Él siempre estuvo proveyendo para ellos. En estas actividades ordenadas por Dios durante estos días estaba la preparación de un techito llamado el tabernáculo. Tenían que preparar ese techito de diferentes hojas y ramas. Y este tabernáculo representaba la provisión de albergue y refugio durante el tiempo en el desierto. Bien nos dejaba saber que era la forma de ver cómo el pueblo podía ver que Dios está habitando entre su pueblo. Esta celebración como tal tenía como propósito que todas las generaciones nunca olvidaran quién fue el que liberó a sus antepasados de Egipto. ¿Quién fue el que estuvo con ellos todo el tiempo por esos 40 años proveyéndoles todo lo que necesitaban? Es fundamental recordar, hermanos, que Dios es quien provee para toda necesidad en todo momento. Podemos pensar que trabajamos muy fuerte y nos ganamos algo, pero Dios nos provee todo. Entonces, el agua en nuestro tiempo de hoy juega un papel muy importante, hermanos. Y es clave que entendamos lo que ella significa y cómo es que se nos ha presentado en este evangelio la comparación del agua con Jesús. En estos breves 6-7 capítulos que llevamos, vemos cómo el agua se ha ido hablando. Durante la fiesta de los tabernáculos hablamos hace 2 semanas cómo se ofrecía una libación de agua. Esta era representativa de cómo Dios proveyó agua al pueblo en la peña de Oreb, en el desierto de Meribá, cuando el pueblo no tenía agua que tomar en el desierto. Para la libación el sacerdote iba con su cubo, iba al estanque de Siloam, cogía el agua y luego tenía su recipiente con agujeros y ahí iba entonces rociando el agua, y esto era simplemente un entendimiento de agradecimiento a Dios por haber dado agua a sus ancestros en el desierto, y en el presente tiempo para ellos darle las gracias a Dios por el agua que les dio para que pudieran tener, para que sus cultivos pudieran crecer, y pidiéndole que tuvieran agua para el siguiente año de la cosecha. El agua en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un símbolo de limpieza, de purificación. Esto lo vemos primeramente en el capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua de lavarse en vino. Vemos como Él nos dejó saber a todos explícitamente que Él es la nueva forma de purificación, poniendo fin a los métodos de lavación y purificación de Moisés para Él ser el que purifica. Antes, en esos tiempos, la gente también se ponían dentro del agua y se purificaban para estar limpios, pero Jesús nos enseñó en el capítulo 2 que Él es el que purifica a su pueblo. Luego en el capítulo 3 vemos el encuentro con Nicodemo, cuando ellos están hablando, y le dice lo siguiente en el versículo 5 del capítulo 3, dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta mención de agua también nos lleva a Ezequiel 36:25, cuando el profeta está hablando y dice: entonces los rociaré con agua limpia, hablando del pueblo de Dios, y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. En otras palabras, este rociar de agua es sinónimo de un nuevo nacer y de una nueva vida dada por Dios y recibida por fe. Había que ser limpiados. ¿Y qué tal en el capítulo 4? Jesús, el agua y la mujer samaritana. Cuando ellos se encuentran en el pozo de Jacob y Jesús le dice: tengo sed, dame algo de tomar. Obviamente ese fue la carnada para poder hablar con ella, y Jesús le responde luego en el versículo 13 y 14 lo siguiente, cuando ellos están hablando, porque le deja saber lo siguiente: todo el que beba de esta agua, o sea, del agua de Jacob, del pozo de Jacob, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús no vino a calmarle la sed física a nadie. Él vino a saciar la sed espiritual. Mi estimado, esta agua es bien importante. No solamente purifica, pero estamos viendo aquí que sacia la sed espiritual. Esa nueva vida en Cristo es lo que el pueblo que no camina con Él tiene que comprender. Y aquellos que están siguiendo a Jesús por medio de la fe, tenemos que prevalecer firmes en esa verdad, que Jesús es el agua que nosotros tomamos, que Él fue el que nos purificó a nosotros.
Recuerden esto, hermanos. Toda esta mención de limpiar y estar limpios por el agua y Cristo. Recuerden el contexto a quien esta carta, este evangelio fue escrito. Esto fue escrito a una audiencia de cristianos judíos y gentiles que vivían en un mundo greco-romano rodeado de otras influencias paganas. Ellos tenían una visión errónea de Dios y la religión, por lo que el apóstol Juan en este evangelio está buscando aclarar a todos la divinidad de Cristo y la importancia de la fe, dependencia en Cristo, no en lo que ellos conocían antes. Por lo tanto, a raíz de los eventos discutidos, entendemos que es la única forma en que una persona puede ser purificada y limpiada de su pecaminosidad es por medio de la fe en Jesús. Ya no hay que meterse en ningún cubito, ya no hay que lavarse las manos. Hermanos, yo hice actividades, creo que les comenté en el pasado, hacíamos actividades de eso de kosher de los judíos y había que lavar todo con agua caliente. Si no se lavaba con agua caliente, yo me tenía que lavar las manos en una pilita de agua caliente antes de empezar. Esa es la creencia de ellos. Y esto no es así. Cristo puso fin a todo eso. Es por medio de la fe en Cristo, su agua la que nos purifica. El puritano Richard Sibbes dijo lo siguiente: Cristo no solo es salvador de aquellos que han caído en el pecado, sino que es el gran lavador de sus almas, purificándolos con su sangre. ¿No es eso una bendición? Saber que hemos sido purificados en Cristo, libre de todo esfuerzo, solo por la fe en lo que Él ha dicho que Él ha hecho. Ahora que hemos comprendido el trasfondo, es hora de examinar lo que el apóstol Juan aquí nos narra entonces en los primeros versos aquí. Y para ello quisiera que mentalmente nos pudiéramos adentrar a la historia. Vamos a pensar que estamos más o menos en el año 33 y estamos en el área de Jerusalén y llevamos ya 7 días en la festividad de la tabernáculos. Estamos ahí. Imagínate que estás en ese último día de los tabernáculos. Estabas allí con la familia. La multitud se ha reunido. El ambiente está cargado. Unos versículos atrás, como el hermano Emanuel estaba predicando la semana pasada, estaba predicando en el templo y lo querían apedrear, lo querían sacar. ¿Por qué? Porque dice, ¿pero por qué este hombre habla estas cosas? No podía el pueblo entender de que este hombre estaba diciendo esas palabras. Dice, este hombre es un blasfemo. ¿Qué le pasa a él? Porque él dice que él es el Hijo de Dios. No. Pero todo está cargado. Llevan las festividades por 7 días. La libación, todo lo que hacían, la música, todo lo que cantaban, todo estaba sucediendo. Es el 8º día. Está sentado en el suelo. Y estando allí puedes sentir la brisa que sopla. Y está muy relajado luego de haber pasado 7 días en la festividad de los tabernáculos. El apóstol Juan, es el que nos narra todo, estaba presente allí. Y entonces ahora mire cómo él dice en el versículo 37. En el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Estás ahí y estás viendo a Jesús que se pone en pie y exclama estas grandes palabras. Luego el versículo 38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Es el último día del festival y como les mencioné, todos los rituales ya se habían hecho, todo se había llevado a cabo. El 8º día es el día en que se estaba más en descanso. Jesús se ha puesto de pie y comparte esta realidad con todos los que estaban allí. Esto es una importancia muy grande para todos los que están allí. Hermano, porque Jesús lleva enseñando de él, pero si él no les habla de la realidad del evangelio, que es venir a él, mucha información en la cabeza. Ellos tienen que entender la verdad del evangelio como todo continúa. Es por eso, hermano, que una y otra vez, cada domingo, estoy haciendo recalque y recalque, apuntando al evangelio, dejándoles saber a los hermanos que el evangelio no es solamente para el día que te convierte, el evangelio es para cada día. Las buenas noticias que dependemos de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquellos que no están en Cristo, entender de que si no miras a Cristo, no importa cuántas buenas obras hagas, el cielo está más lejos que nada cierto en tu vida. Es por eso que el evangelio es las buenas noticias.
El Evangelio es la solución, hermanos. El Evangelio es con lo que nosotros nos abrazamos. No es simplemente el nombre del evento de un día. Entonces quiero que todos los que estamos aquí hoy, haga cada quien la pregunta en base a esto, según vamos a escuchar lo que estamos oyendo aquí. Y hazte tú la pregunta, la voy a hacer como que me la estoy haciendo a mí, pero es para que ustedes se la hagan de la misma manera. ¿He recurrido a Jesús para el perdón de mis pecados? No es solamente el día que viniste a Cristo, oíste el Evangelio y abrió los ojos y el confeti vino del cielo porque te salvaste. Estoy hablando diariamente. ¿Recurres a Cristo todos los días para el perdón de tus pecados? ¿Ha transformado Jesús verdaderamente mi vida? Vamos a empezar a observar las frases que están aquí. Si alguien tiene sed, dice el versículo 37. Quiero que observen esa declaración, si alguien. Bien genérica, abarca a todos. No es persona específica. Si alguien tiene sed. Jesús se dirige a todos. Esto no es si el de aquí, si el que hace asado. Es si alguien tiene sed. Yo estoy seguro, aquí todos hacemos trabajo físico. Y en el calor, ya sea limpiando, pintando la yarda, construcción, hacemos diferentes cosas, limpieza. Y seguro que han experimentado momentos que tienes una sed tan increíble que lo que el cuerpo te pide es agüita fría. Y te la sueñas y tú dices, es como una cosa loca decir que uno se saborea el agua porque el agua no tiene sabor, pero ¿saben lo que quiero decir? Uno está ya como que soñando, yo quiero agua, y buscas una botella de agua y está tibia y tú, no, eso no es lo que yo quiero agua fría. Inclusive gente que no son tomadores de agua, con una sed increíble así dicen, quiero agua. Dice, pero si tú lo que tomas es pura soda, no, pero es que quiero agua. Sin embargo, la sed de la que leemos aquí no es sed física. Pero quiero que tengan el entendimiento que es esa necesidad de agua cuando estamos sedientos, que tú dices, dame agua. Pero es una sed espiritual que solamente puede ser saciada por Jesucristo. Esto me lleva a recordar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hermano, hay que tener sed. La necesidad de tomar esa agua. Y pregunto, ¿tenemos esa necesidad de tomar de Cristo? No porque hoy es domingo. Mire, usted, la palabra y el Señor. Es entender esa sed que solamente el agua la quita. Uno puede tener sed y se toma una soda y no te quita la sed. Es agua. Jesús le dice a la multitud estas palabras que en su contexto tienen mucho sentido. Están en el desierto y ese calor está dándoles pero fuerte. O sea, cuando Él le dice, el que tenga sed, que venga a mí. Si alguien tiene sed, venga a mí. O sea, ellos están, pero el entendimiento es fácil. Calor, sed, en el desierto, que el agua escasea. No es que el agua está en pozos donde quiera en el desierto. Pero esta sed espiritual, hermanos, si somos honestos, se manifiesta en costumbres pecaminosas, porque buscamos saciar nuestra sed en otros lugares. La saciamos en diferentes cosas. La saciamos en la mentira, mientes, pero en el robo, yo prefiero no trabajar, me voy a robar esto. La pornografía, adicciones, murmuración, falta de entender que hay pecado en mi vida. No importa, yo hago lo que yo quiera. Yo me tomo este traguito de lo que me dé la gana, porque yo no voy para allá para que me estén diciendo que no puedo estar haciendo esto o no puedo estar haciendo lo otro. No son solamente ejemplos de cosas que Dios sana en una persona que cambia de tomar del agua del pozo del mundo a tomar del agua de Cristo. Porque toda persona que ha venido a Cristo es porque Dios nos ha abierto los ojos, nos ha regenerado y nos ha dejado ver la sed que tenemos, que la estábamos saciando con las cosas que no quitan la sed. Hasta que Él viene y nos da un gran galón, como comimos comida china y estamos tomando mucha agua los primeros meses porque nunca habíamos experimentado
tener la sed saciada. Es cuando descubres, como cantamos nuevamente, ese glorioso intercambio que hubo en la cruz. Y es que tú dices, oye, qué rica sabe esta agua. Lo que pasa es que pasa el tiempo y dejamos de tomar agua. Y después hacemos 7 cuentos. No, que me gusta el jarrito de tamarindo. Sí, pero necesitas agua. El pecado, mis estimados, nos aleja a todos del pozo de Cristo. Porque cuando una persona decide a mentir, se alejó del pozo de decir la verdad porque estás en Cristo. Cuando tú decides molestarte, no querer arreglar las diferencias con alguien en la iglesia o en la familia, te fuiste a tomar del pozo del mundo en vez de tomar del pozo del perdón y la gracia de Dios, como Él está con nosotros, lo hacemos con los demás. Solamente el Señor nos puede quitar esa deshidratación espiritual. Y tenemos que hacerlo a diario. Entonces, el Señor continúa esta declaración. Si alguien tiene sed, le dice, que venga a mí, beba. Si alguien tiene sed, venga a mí, o sea, a Cristo y beba. La magnitud, hermanos, de esta invitación es enorme. Esto es, a veces yo les digo, esto es una ventana para el evangelio. Hermanos, esto es la vía del tren directo para el evangelio. A mí no hay que ser muy teólogo, no tienes que saber mucho para entender que aquí esto es el gran gate que te lleva directamente al evangelio. Aquí está. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Recordemos lo que él le dijo a la mujer samaritana. Que el agua que Cristo da a beber quita la sed. Entonces el problema no es el agua, el problema somos nosotros que agarramos el jarrito en vez de correr el agua del Señor. Vamos a YouTube en vez de ir a la palabra. Prendemos la tele en vez de estar en un momento de solitud en la palabra. O también a la misma forma, en vez de estar meditando en lo que estudiaste, estamos viendo 14 videos de pastores buenísimos, pero deja que tu mente procese el vaso de agua que te acabas de tomar. Llévala despacio. Entonces, ¿has tomado del agua de nuestro Señor Jesús? Estamos en Cristo, obviamente hemos tomado de esa agua. Pero muchas veces hay muchos hermanitos por ahí que están así, que le hace falta un suero. Porque están deshidratados, andan bravos, andan tristes, todo es malo. Hombre, pero estás viendo la vida como el mundo. En inglés yo le decía aquí en los otros días, el mundo está hopeless, está sin esperanza. Pero en Cristo, en Christ we are hopeful, estamos llenos de esperanza. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo, tenemos que estar hopeful y no hopeless, porque hemos tomado del agua que nunca jamás nos va a dar ser espiritual. Sabemos con que nos va difícil, vamos allá y seguimos tomando. Y seguimos tomando, porque sabemos que solamente Él puede saciar esa sed. Todos pecamos, hermano, todos. Sin embargo, en Cristo Jesús es como solamente podemos amar a nuestros hermanos en la fe cuando nos hacen mal. Es solamente habiendo tomado de la mejor agua que podemos perdonar, servir, orar y desear estar en comunidad de los hermanos, unidos todos alrededor del pozo del agua de Cristo. Pero cuando nos ponemos en el pozo de Jacob, por decirlo así, no, hombre, empezamos a ver las faltas de todos. Se nos olvida que también hemos sido redimidos por la gracia y que cada uno de nosotros tiene un número en la cruz del Calvario. Es por eso que tenemos que tomar de esa agua, mantener el cuerpo hidratado. Porque si no, suero. ¿Qué es lo primero que le ponen a una persona cuando llega al hospital, aunque sea por una jaqueca? Suero. Tienen que estar seguros que el cuerpo está hidratado. Entonces, ¿cómo está tu alma? ¿Está hidratada? Entonces, cuando estamos hidratados por el Señor, no hay espacio para contiendas, murmuración y falta de interés por las cosas del Señor. Porque si hemos tomado del agua que sacia la sed de la incredulidad, discuerdo, orgullo, coraje, envidia, para mencionar solo algunas, estamos felices porque estamos hidrataditos. No hay comida en la refri, pero mi alma está hidratada. El puritano Thomas Brooks ha hecho referencia a la bendición de tomar del agua de Cristo en las siguientes palabras.
Cristo es la fuente de la vida y si deseas saciar tu sed, debes venir a Él. Y saben que tengo un favorito estudiando aquí. Hoy les voy a comentar mucho de él porque es que ha sido muy asertivo en lo que ha hablado de aquí. J.C. Ryle en su comentario parafraseó este verso de una forma que me encantó. Dice, quien quiera agua verdadera de vida, mejor que cualquier agua de Siloé, venga a mí por fe y saque de mi agua viva paz de conciencia y perdón de pecados. We can say amen ahí. Estamos viendo que solamente viniendo a Cristo es que saciamos la sed espiritual. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuando estamos pasando la semana y estamos un poquito bravos y estamos actuando igual que siempre actuábamos, tenemos que ver cómo hemos estado en la confesión, estando en el Señor y tomando de su agua. No es un secreto, no es un milagro. Si estás en Cristo, tienes que beber del agua de Cristo. Les pregunto, ¿está su alma sedienta y en necesidad de Jesús? Quizás algunos van al pozo y en vez de coger un vaso, van 2 cucharitas, con esto me da. Y se van, se mojan los labios y se fueron. ¿Quieres agua? No, no, estoy bien, ya me mojan los labios. Ya viene el día miércoles y tiene los labios blancos, tan secos. Quizá hay algunos aquí que ni siquiera están tomando del agua. Están ya, cuando no hay oxígeno ni agua, que las manos se les ponen así. O hay algunos que puede ser que estén aquí y se hacen ver como que estás tomando del agua del Señor, cuando tú sabes que en realidad no estás tomando nada, nada. Mire, hermano, el agua es necesaria. Hasta mi perrito, cuando no tiene agua en su bowl, él viene a donde mí, se me queda mirando y mira el bowl. Me mira a mí y mira el bowl, como que, oye, aquí falta algo, hermano, échame agüita. Entonces, hay algunos que ni siquiera están, pero dicen, oh sí, yo estoy tomando muchísima agua y el vaso de agua está nuevo. Todavía tienes hasta el sello que lo compraste en el Target. Pero si es así, no estás tomando agua, mira, no importa. Hoy dices, caramba, es cierto, no estoy tomando agua. Esto aquí no es de que sacaste una A, una B, una C, no importa. Si necesitas ser hidratado, ven a Cristo hoy. Ve a Cristo mañana. Ve a Cristo el martes. Ve a Cristo el miércoles. Porque esta agua es la que nos va a sostener desde ahora hasta que vayamos a la eternidad. Porque este mundo está hopeless. Pero en Christ, en Cristo, estamos llenos de esperanza, hopeful. Imagínense. La invitación de Cristo es tan bonita. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, mis hermanos y hermanas, cuando se sientan sedientos espiritualmente esta semana, ¿a dónde vas a ir? ¿Y dónde lo encontramos? No es que vas a comprar 3 varas de incienso y te vas a sentar en el patio así, no. Es buscarlo en la palabra, buscarlo donde Él es encontrado. Entonces, hermano, aceptemos su invitación, tomemos de Cristo, solamente Él puede saciar la necesidad de agua en tu alma, nadie más. Thomas Watson dijo, la sed del alma por Dios es un deseo noble. Nos impulsa a buscarlo en oración, en su palabra, y miren lo más bonito ahora, y en la comunión con los creyentes. ¿Vieron eso, verdad? Es un deseo noble, nos impulsa a buscarlo en oración, en su palabra y en la comunión con los creyentes. O sea que si no tenemos, por ejemplo, una de las cosas, tenemos una mesa como cuando uno va a un restaurante que está, no vamos a estar firmes. Entonces, en la comunión con los creyentes. Entonces, hermanos, todos los cristianos somos cristianos porque hemos reconocido que hemos pecado contra Dios y hemos visto que Cristo vivió la vida perfecta. Él dio su vida siendo inocente por culpables como nosotros. Hemos visto nuestro pecado y nos da asco. A veces nos acordamos de las cosas que decíamos o hacíamos y es como cuando uno come algo que te da grura en el estómago. Tú como que, ay, qué horrible.
Hemos ido a Jesús, hemos tomado de su agua y nos lleva a vivir una vida cristiana en unidad y comunión con aquellos que la carne nos quiere alejar de ellos. Hermano, la iglesia no es un club donde están todos los clubes de leones, los rotarios. Somos redimidos por la gracia. En el contexto de aquí hispanos, venimos de diferentes países. Oiga, déjame hacerle un avance. Van a haber diferencias. Todos fuimos creados diferentes. Pero cuando nos dieron de la cantimplora de Cristo, ya todo ese velo fue quebrado y no existe. Cuando hay diferencia, Mateo 18, vaya el hermano, habla y seguimos. Pero nos unimos nosotros dejando que nuestra carne se someta a Cristo y seguimos tomando de su agua, porque si no, como dijo Thomas Watson, dice aquí, en la comunión con los creyentes. No voy a dejar de darle ese clavo hasta que todos lo hagamos ya. Como dice en inglés, as a second nature. La unidad en Cristo, hermanos, es lo más bonito que queremos. Y es orgánicamente hecho por Él, no por el hombre. Por eso aquí no hay truco, yo no me veo con maones rotos, ni quiero hablar como que soy, yo no sé de dónde, un TED Talk de eso, yo qué sé. Mira, aquí es la palabra y obedecemos lo que ella dice. Si Él es el que diseñó todo, Él es el que murió por la iglesia, tomemos de su agua y que Él siga construyéndonos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, una persona que ha tomado del agua de Jesús tiene la capacidad de amar y desear de estar en unidad con los hermanos. El domingo pasado fui a la iglesia, un amigo allá que Maribel y yo tenemos en común en Puerto Rico, y fui al servicio y decía, caramba, me hace falta, como decían en Puerto Rico, me hace falta el corillo, me hace falta la iglesia de Nashville. Sentí un espacio el domingo. O sea, no era lo mismo. Yo estaba sentado allí como que no era lo mismo. ¿Por qué? Porque uno está, el corazón, Dios te lo une con aquellos que van a estar en esa comunidad. Tenemos esa capacidad de amar, de estar en unidad con los hermanos y más que nada, hermanos, no vivimos aislados. Con el pretexto que la gente dice, yo solamente necesito a Dios y a Cristo, ya yo puedo hacerlo en mi casa. Bueno, si estuvieras en cama y no puedes salir, pues yo te digo, perfecto, por ahí es cuando la iglesia va a tu casa y te visitamos. Pero si hemos tomado esa agua, tenemos que estar en coinonía. Tú le dices a la mujer samaritana, ven y toma de esta agua para que nunca más tengas sed. Y miren cómo todo esto sucede, porque ahora dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces el versículo 38, mire cómo dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, no había muerto, obviamente, el Espíritu no había sido dado. Entonces Jesús le dice a la multitud que solamente es por fe. El Evangelio lo sigue poniendo todas las partes. Venir a Cristo, a tomar de Él, solo por fe. El entendimiento de la sed es el entendimiento, caramba, hay un pecado en mi vida y yo no puedo seguir tomando de esa agua más. Vienes a Cristo y todo esto es por fe. Entonces él dice que de lo más profundo de su ser, literalmente esa palabra de su ser significa del vientre, de las entrañas, que desde lo más interior van a brotar ríos de agua viva. Yo me imagino cuando cada vez que leo esa parte como que el agua que va, brota y brota, o sea, nueva, limpia. Entonces con esta frase vemos que Jesús está dejando saber que todo aquel que está en Cristo tenemos que ser una bendición para otros. De nosotros tiene que salir esa agua que estamos tomando y compartir con otros. A veces es que yo no sé mucho, está perfecto. Comparte lo que sabes de la palabra con alguien. No, es que yo no soy muy asado. Comparte lo que sabes con alguien y lo escucharán. Entonces, está nuestro testimonio brotando en vida de alguien. No es que vayas a tener las campañas, pero está tu testimonio enseñándole a alguien. El discipulado y el evangelismo no es solamente del púlpito, es nosotros. Hemos sido llamados a eso, la gran comisión. Ir por todo el mundo, enseñándole todo lo que yo les he enseñado. Después dice, que no tengo en inglés. Goodness. Anyway,
Habla de todas las etnias que tenemos que ir. Entonces tenemos que compartir esta verdad que sabemos con todos. Si sabes así, comparte así. Cuando sepas asado, comparte asado. Me gusta la frase americana, mantente en tu wheelhouse. Mantente donde tú estás. Y estás aquí, comparte eso, que Dios lo va a utilizar para su gloria. J.C. Ryle comentó lo siguiente: el significado completo de la promesa es que cada creyente en Cristo recibirá abundante satisfacción de sus propias necesidades espirituales. Lo entendimos según lo estábamos viendo. Mire cómo continúa. Y no solo eso, sino que también se convertirá en una fuente de bendición para los demás. Tendrá lo suficiente para sí mismo y será una bendición para los demás. La imagen de la figura utilizada todavía se mantiene en su vientre. Debe representar el hombre interior. Es la vida que tenemos de nosotros adentro con el Espíritu de Dios. Si nuestro corazón está lleno de las bondades y los dones de Cristo, eso va a rebosar a los demás para darle eso a los demás y poderlos construir con la palabra del Señor. Es por eso, como les dije al principio, mi compromiso, hermanos, es llevar a todos de la mano con la palabra del Señor. Que sea la palabra del Señor la que nos va a edificar. Porque cuando hay una enfermedad, una catástrofe, no hay truco que valga, no hay banda que te venga a inspirar. Es la palabra del Señor. Porque nosotros nos paramos en la roca y en las promesas del Señor. Entonces, entendamos de que esta verdad, por todos los días que yo estoy aquí liderando, eso es lo que yo quiero que hagamos. La palabra, no mi opinión. Y yo voy a llevar a cada uno de la mano. Y quiero que cuando volvamos a abrir ciertas áreas de educación en la iglesia, seamos partícipes de ellas para que nadie se quede rezagado. Yo estoy tomando todas las cosas en mi parte para yo poder estar disponible y hacer lo que tengo que hacer para seguir desarrollando a cada quien como iglesia. No es tener 1000 personas, es que tú estés sólido en la fe. De ahí que Dios traiga el que Él quiera. Pero quiero que los que estén bien, que puedas manejar la palabra bien, que puedas tener confianza al usarla, que puedas tener confianza cuando tengas situaciones difíciles porque confías en la palabra. Entonces mi compromiso es ayudarle a todos, pero yo espero que ustedes también, el compromiso sea con el Señor de decir, caramba, Señor, están abriendo la ventana para yo poder aprender mejor. Siempre he querido más, yo voy a sacar tiempo de mi trabajo, tiempo de mi vida porque quiero hacer esto. Quiero aprender, quiero superarme y quiero ser una herramienta para la gloria de Dios en el espacio en que Dios me permite en la iglesia. Que quiero decirle, todo miembro de una iglesia ha sido llamado a servir a Dios. Hemos sido salvos no para que no vayas al infierno o solamente ir al cielo. Hemos sido salvados para servir al Señor y darle gloria a Él. Yo estuve en Washington DC en un entrenamiento y el pastor McDever de la iglesia Capitol Hill Baptist Church dice lo siguiente: el discipulado no es un extra opcional para los cristianos, es un mandamiento de Cristo. Enséñales todo lo que yo les he enseñado. A lo que tú sabes, compártelo. Entonces, a manera de reflexión, hemos visto que en el versículo 38 y 39, el apóstol Juan nos recuerda la promesa que el Espíritu Santo vendrá después de la ascensión de Cristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Esta promesa es fundamental para nuestra vida como creyentes, ¿no es así? Porque sin el Espíritu de Dios, ¿para dónde vamos? A pesar de nuestra naturaleza caída, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Hemos sido redimidos, ese Espíritu vive en nosotros. Y lo alimentamos con la palabra del Señor. Y espero que esta realidad te motive a tú tomar de nuevo en serio el que quieres educarte con la palabra. No es para citar más versos que nadie, es para que tengas más amunición, para que estés listo para toda buena obra, como dice Efesios 3, o para que estés equipado para la obra del ministerio. Con esto en mente nos movemos ahora a la reacción de las palabras de Jesús a la multitud, porque no todo el mundo le cae bien lo que Jesús dice. Hay gente que dice, no hombre, pero este señor está muy duro, ¿cómo quién va a hacer esas palabras? Miren lo que dice, versículo 40. Entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, oh, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea?
¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, lo querían dar una pela y matarlo. Pero nadie le echó mano. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, recuerdo que me tropecé con un mensaje del evangelista Billy Graham en 1971, que él lo dio y se llamaba ¿Quién es Jesús? Yo no he escuchado tantos mensajes de Billy Graham, no tengo la misma pensamiento en muchas cosas como él, pero este mensaje fue muy bueno en el momento en que lo escuché y me bendijo mucho. No recuerdo todos los detalles de la predicación, pero eso me motivó, esa pregunta me llevó a hacerme una pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Para muchas personas Jesús es alguien diferente. Algunos lo ven como una máquina que dispensa dinero, creyendo que esa es su función. Pero si ese fuera el caso, ¿cuál sería el propósito de la cruz? Porque si Él es el que viene a dar plata, ¿para qué la cruz? Otros piensan que Jesús es solo un buen hombre con enseñanzas positivas que nos hacen sentir bien. Ay, qué rico, qué chévere. Eso es como ponerse una pastillita del dolor. Ya se me quitó el dolor. Eso nos hace sentir bien, pero nuevamente, si ese fuera el caso, ¿por qué la cruz? Entonces, mientras reflexionamos sobre los versos del capítulo 7, del 40 al 44, vamos a ver cómo diferentes personas en el tiempo de Jesús también cuestionaban su identidad y estaban divididas en sus respuestas. Algunos pensaban que era un profeta, cada quien estaba pensando de él diferente. Ellos leían el Antiguo Testamento y leían el Torá. Ellos sabrían de las escrituras acerca de las profecías de Cristo, acerca de Jesús, pero no lo conocían. Conocían de alguien, pero no lo conocían. Entonces, según vamos a ir desempacando estos versos del 40 en adelante, con lo que Billy Graham dijo, les quiero hacer esta pregunta. La pregunta, dijo Billy Graham, no es si conoces acerca de Jesús. La pregunta es si lo conoces personalmente. ¿Conoces personalmente a Jesús? Porque, hermano, no es novedad que muchos dicen conozco a Cristo, pero no lo conocen. Es como alguien, sí, yo conozco de George Washington, pues yo nunca lo vi, porque lo vi, pero lo conoces. Entonces, la realidad acerca de Jesús causa división. En el libro de Lucas él lo dice: yo he venido para causar división entre padre y madre. Él ha venido a traer división. Por ejemplo, imagínate que una persona es alcanzada con el evangelio, en su soberanía le abre los ojos, la persona cree, encuentra la salvación. Eso es una gran noticia, ¿verdad? Sin embargo, ella es musulmana, de una familia completamente ortodoxa musulmana. El papá se entera de que el muchacho o la muchacha ahora es cristiana, le dice: o te alejas de esa tontería o te sales de la familia, y en algunos casos le dicen: o te quitamos la vida. Eso causa división. O un joven que está corriendo con sus amiguitos y hablan las mismas palabras obscenas y están en el mismo tumbado con la misma música del mundo y todo lo que la juventud están tomando del pozo de Jacob. Y el jovencito, el amiguito de él le predica el evangelio, el muchachito viene a la fe y le dice a los amigos no, y empieza a caminar con la Biblia en el hora del almuerzo, empieza a orar y los amigos dicen ya no queremos estar contigo. Causa división. Lamentablemente, la multitud de Cristo no estaba dividida porque tenían fe. Era simplemente porque cada quien tenía un entendimiento. Debe ser que Él es profeta, debe ser que Él es el Cristo. Pero hermano, le digo esto que le dije previo, porque tenemos que entender que el evangelio divide personas. Y cuando nosotros decimos que vamos a seguir a Cristo, hay consecuencias. Y tenemos que entender que esas consecuencias a veces pueden incluir la familia. Dice: no te quiero aquí si vas a estar con eso del cristianismo. Aquí no me hable de tu Cristo. Eso tenemos que saber eso, pero sabemos que Dios es soberano y Él puede ablandar el corazón de nuestros seres queridos. Entonces, algunos decían: este es profeta, porque como les digo, ellos habrán leído y decían: bueno, quizás es profeta por lo que veo que hace. Entonces, esto lo llevó a ellos a pensar en Deuteronomio 18, en pensando que, bueno, esto fue lo que dijo Moisés. Cuando él dice: un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantaré el Señor tu Dios, a él oirán. Ellos dicen: ¿será profeta? Bueno, sí, estaban en lo cierto, actually. Es cierto, lo que pasa es que no estaban seguros. Es como que yo mire la carpeta y yo digo: ¿será roja?
No sé, está como media negrita por ahí. No, es roja. O sea, hay duda, ellos no tenían entendimiento concreto. Y luego, en el mismo capítulo de Deuteronomio 18, el versículo 18 dice, el Señor le responde a Moisés, mira lo que Moisés le dice a Moisés, un profeta como tú, de entre tus hermanos, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Había una ambigüedad. ¿Será? Ahora yo les quiero preguntar, mis estimados hermanos y amigos, ¿quién es Jesús para ti? Eso es lo más importante. Sabemos quién es Cristo, es el Hijo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, el que vino a la tierra, que no cometió pecado, que dio su vida para todo aquel que cree en Él, pueda tener el perdón de los pecados y vida eterna. Pero te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Algunos en la multitud también pensaban que Jesús era Cristo. La palabra nos recuerda que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa para ti el estar con Cristo en tu vida diaria? ¿Qué significa para ti el escuchar la palabra y el nombre de Jesús si no le sirves a diario? ¿Crees la realidad que estamos hablando? Porque les digo, hermanos, voy a estar bien un día y espero que no sea tarde en algunos de los que están aquí que no caminan con el Señor. ¿Es Jesús para usted un personaje histórico? ¿O es tu Salvador personal, alguien con quien tienes una relación? En quien tú confías 24/7. En quien tú dices, no, yo no veo, pero Él sabe. La mitad de las veces uno no sabe lo que está sucediendo, pero es por fe que nos guiamos. Hay muchos que pueden ver a Jesús de diferentes maneras. Él es buen maestro, sigue con esa que no te va a llegar lejos. Es un sanador, bueno, para eso yo voy a un médico. O un proveedor, bueno, para eso me busco un trabajo. O incluso un guía espiritual. Empiezo a leer el horóscopo entonces. No, hermano. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. El que solamente nos puede purificar de nuestros pecados con el lavamiento de su agua. Él es el que nos da de beber y nos quita la sed de hacer toda la mundanidad en la cual nos encontrábamos. La que nos quita el deseo de tomar del agua del pozo del mundo para tomar de su agua, que no me dará más sed. Richard Baxter dijo lo siguiente: la verdadera sabiduría consiste en conocer a Cristo, no solo como un hecho histórico, sino como el Salvador personal que transforma y renueva el corazón. Algunos lo querían matar. Hay gente que no quiere saber de Jesús, como que le hizo algo malo. Y yo, pero si es que dio su vida fue Él. Tenían el corazón envenenado de coraje este pueblo. Posiblemente se dejaban influenciar por el Sanedrín y los fariseos, todo lo que le decían, no, que Jesús es esto, Jesús es aquello. Y entonces obviamente empieza todo ese odio por segundas personas a estar en ellos y dicen, vamos a matarlo. Ahí está Jesús, vamos a darle. Esto era como en Puerto Rico, me acuerdo cuando muchachos, los guapos del barrio, mira, vete, dale a aquel. Y yo, ¿por qué eso yo no lo conozco? Entonces, ¿por qué yo voy a estar odiando a Cristo si no lo conozco? Ven, conócelo, toma de su agua y hablamos pronto. No critiques al que tú no conoces. Ven, conócelo. Y si cuando tú lo conozcas me dice que es una persona mala, y si cuando tú lo conozcas tú me dices a mí que todo lo que la Biblia dice es mentira, me lo tienes que dar en sustancia, con hechos, y entonces yo te creo. Te digo, pues ok, pues no tome de esa agua. Pero la Biblia es real. Él es el único que puede saciar la sed espiritual. ¿Tú sabes por qué querían matar a Jesús? La gente no quiere venir a Cristo ni estar con Él porque Cristo expone el pecado de todos nosotros. Porque si estás juntado con alguien y no estás casado, Él te va a decir, bueno, bro, usted sabe que esos cristianos si no se casan no puedes andar juntos. No tique, no londri. No, que es que no puedo entonces hacer aquello, hacer lo otro. Lo vemos en cosas que no podemos hacer, pero es que cuando tú tomas de esa agua llenita, te acuerdas de lo otro.
querían matar seguramente porque sabían que lo que escuchaban que él estaba predicando estaba tocando el nervio de ellos. Y ellos dicen, yo soy un pecador como lo que ellos describen. Entonces, mi hermano, quiero que reflexionen en esto, porque conocer a Jesús no es solamente en letra. Saber letra de Jesús, todo lo que tú quieras saber en letra. Eso no hace nada, saber solamente letra, si no lo pones en práctica. Es como yo tener un gran gimnasio en mi casa, una máquina de caminar, una máquina de bicicleta, y la utilizo para ponerle ropa encima. No estoy haciendo nada con eso. Entonces, hermanos, ¿cómo vemos esto? Bueno, si estás en Cristo y eres de tu vida que refleja en el viejo hombre, te invito a que las dejes en el altar del Señor. Toma de su agua y deja eso atrás. Porque, hermano, si antes de Cristo tú eras gruñón, ahora puedes ser más alegre porque tienes salvación en Cristo. Si eras una persona negativa, ahora puedes ser más positiva porque sabes quién dirige tu vida y reconoces que es su voluntad la que te guía, y lo que sucede no es simplemente que tú no supiste hacerlo, es que no estaba de suceder. Por eso es que tenemos que ir. Cuando bajamos, subimos, es con Cristo. Entonces, hoy es el día para dejar atrás todas esas cosas del viejo hombre que tenemos. Seamos honestos, ¿cuántos tenemos, aunque sean cositas pequeñas del viejo hombre que a veces quieren salir? Y mira, te voy a decir, de la contienda, los que ganan siempre es, a ver cuántos tienen un gallo en esta pelea. El orgullo, el coraje, la envidia. Entonces, por eso es que hay que morir a diario, mortificar nuestro pecado. ¿Y cómo hacemos eso si no tomamos del agua? Sigue tomando soda, te va a subir el azúcar en vez de quitarte la sed. Entonces, si alguien de ustedes no está en Cristo, mira, si alguien tiene sed, que venga a mí, beba. Si no estás en Cristo, hoy es el día, ven a Cristo y toma de su agua hoy. ¿Qué tienes que hacer? Créelo por fe. Y toda esa conglomeración de cosas que tú sabes que estás haciendo o has hecho que no están bien, dile, Señor, perdóname, voy a dejar eso, ayúdame, me arrepiento de ello. Y ahí comenzamos, hablamos y comenzamos la caminata. Entonces ahora vamos a ver en los versículos 45 al 46 cómo el apóstol Juan nos lleva a la tercera escena de esta narración, donde vamos a poder ver un poco más de cerca cómo las palabras de Jesús continúan teniendo reacciones a más personas, porque primero causó confusión. Ahora mira cómo dice 45. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los cuales respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Hermano, hay muchas partes en la Biblia que yo hubiese querido estar presente cuando los dijeron. Esta es una de ellas. ¿Tú te imaginas la cara de esa persona, de ese guardia que no es creyente, pero él escuchó algo que le paró el oído? Y para él decir, yo me lo imagino que estaba como que, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás nos da el definitivo, nunca. Pero las palabras de Jesús continúan impactando a todo aquel que lo ha escuchado hablar. Las reacciones de la multitud, vimos que no todas son positivas. Unos dicen que él es una cosa, otros lo quieren matar. En el verso 32, si lo vimos la semana pasada, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas otras cosas de él. Entonces los principales sacerdotes y fariseos, son los mismos, enviaron a los guardias para que lo prendieran. Le tenían un número a Jesús. Mira, consíguelo y tráemelo que le vamos a exterminar el contrato. Perdón. Entonces, ¿por qué no lo trajeron? ¿Le cogieron miedo? ¿Jesús le sacó un palo, una espada? No, nada de eso. Estos guardias estaban asombrados, no solamente de lo que quizás escucharon aquí hablando, pero posiblemente le escucharon hablar en otras ocasiones y estaban asombradísimos. ¿No nos pasa así a todos los que estamos en Cristo cuando escuchamos en realidad las palabras del Señor, del Evangelio, que empezamos a llorar? Porque decimos, ¿cómo esto puede ser posible? Jamás había escuchado cosas como esa. Yo por lo menos les digo, hermanos, esto no es a base de mí, pero yo les voy a contarle mi forma. Cuando yo escuché por primera vez la Biblia, yo dije,
Ay, madre. Yo iba donde Maribel, oye, yo no puedo hacer esto. Y dice, ¿dónde lo dice? Yo no sé, esto está... Era como cuando uno va al aeropuerto, típico hispano, que llamó las maletas así. Y mira que está 15 libras por encima, tiene que empezar a sacar para allá. Así es cuando uno empieza en el Señor y está en la Biblia, empiezas a sacar las cosas para afuera, esto no va, esto no va, esto no va, hasta que te dicen, ok, esta sí la puedes echar al avión. Imagínense, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Y sabe qué? Están en lo cierto. Pero tanto ustedes como yo podemos hablar así. ¿Cómo? Compartiendo de su palabra. Dice, mira, yo, de todos el más menso soy yo, pero te voy a enseñar uno que sí habla con toda... Compartimos de la palabra. Que sea Él el que brilla. Nosotros simplemente no tenemos que buscar quitarle la luz a Cristo. Nosotros somos la lupa para que la gente vea a Cristo más de cerca. Estos guardias nos mostraron una fe en Jesús que provocó un cambio que los llevó posiblemente a la salvación en algún momento. We don't know. Pero por lo menos los llevó a pensar diferente. Mira, yo no puedo llevarme a este hombre porque es que como él no habla a nadie. Mateo 7, 28 al 29. Mire cómo sucedió cuando Jesús estaba enseñando. Mire lo que dijeron. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Escribas eran los que tomaban el dictado cuando estaban. Entonces los guardias estaban hablando en favor de Jesús. Sin embargo, reportaron lo que presenciaron a sus días, lo cual comunica consistentemente el modo de enseñanza de Jesús. No hay, nunca habrá ni existirá un maestro como Jesucristo. No había truco, no había micrófono, no había, hey guys, ¿cómo está todo el mundo? Predicaba la verdad. Él no dijo, oye, este hombre tiene una elocuencia increíble. Él dice, nadie habla como este hombre. Y es esa la verdad que nosotros queremos continuar predicando. La verdad de Cristo que cambia todo. La verdad que lleva a una persona sedienta a tomar de su agua. No porque yo lo obligue y le digo, pasa aquí que te quiero llenar la tarjeta para decir que estás salvo. No. Es que el Espíritu de Dios lo convence y dice, yo he pecado en contra de un Dios perfecto. Yo tengo que dejar atrás la forma en que yo vivía. No puedo seguir bebiendo de esa agua. Y tú aceptas esa invitación. Y esa invitación, como vimos aquí, si alguien tiene sed espiritual, estás pecando, pues mira, ven a Cristo y bebe de Él y cree en Él, ten fe. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: hay una majestad y autoridad divina en las palabras de Cristo que captura el alma como si fuera una voz del cielo. Increíble. Entonces, versículo 47 al 49, vamos a ver la respuesta de los sacerdotes y los fariseos. Porque ellos le dicen, mira, nadie habla como este hombre. Y ellos le dicen, es que también ustedes se han dejado engañar, como que ustedes se han creído ese cuento de hadas. Ustedes se lo creen en serio. ¿Acaso han creído en él alguien de los gobernantes, de los fariseos? La respuesta es que sí, porque ahí está Nicodemo. Nicodemo creyó. ¿Hasta qué punto? No tenemos claro, pero él estaba hablando la verdad. Entonces, observamos aquí la oposición de los sacerdotes y los fariseos hacia Jesús. No querían nada que ver con él, lo querían prender. No podían entender y aceptar que los guardias dijeron, no lo podemos arrestar. Pero dice que no conocían la ley. Dice, pero esta multitud que no conoce la ley maldita. Y los fariseos, por su parte, menospreciaban a toda persona que no tenía los estudios de ellos, que no sabían como ellos, que tenían una superioridad como ellos. En realidad, amados hermanos y amigos, es que el conocimiento de Cristo sin la debida aplicación está incompleto. En el seminario nos enseñaron, orthodoxy without orthopraxy is a waste of time. La ortodoxia sin la práctica es pérdida de tiempo. Entonces no basta con conocer la doctrina, es vivirla y dejar que esa agüita transforme nuestra vida. Pues si tienes sed y pones la botella de agua en el cup holder del carro y está 80 afuera, se va calentando, te la vas a tomar.
Pero bendito sea el Padre de los cielos. Él ha hecho que las palabras de Jesús penetren en corazones de piedra, llevándolos al arrepentimiento y guiándonos a una vida de santidad, que es lo que queremos. No queremos vivir más como éramos antes. Hemos tomado del agua de Cristo, por fe lo hemos recibido y queremos vivir una vida de santidad. Amén. Así que, hermanos, hagamos el compromiso de vivir nuestra fe de manera activa. No solo con conocimiento, sino con la disposición de aplicar lo que hemos aprendido. Amén. Entonces ahora, culminando aquí en el versículo 50 al 53, dice: Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, como supimos en el capítulo 3, y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos respondieron: que tú también eres de Galilea. Investigue y verás que ningún profeta sale de Galilea, y se fueron. Nicodemo, como vemos, está de vuelta en la escena. Él es parte del grupo de los fariseos del Sanedrín. Él visitó a Jesús de noche para hablar con él y él empiezan a hablar de nacer de nuevo. Se quedó confundido, se le quedó el wifi un poco confundido, no pudo entender lo que Jesús le decía, pero él ahora no es que está per se defendiendo a Cristo, pero él está trayendo la ley de ellos y mira, pero ¿por qué tú no le das una oportunidad a él? No hay duda alguna, como dice Ryle, lo siguiente. Dice, no hay duda alguna que la gracia de Dios ha estado suavemente trabajando en él, o sea, en Nicodemo. Él vino inicialmente de noche y ahora está en cierta manera aclarando la ley y defendiendo a Jesús. ¿Y sabe qué nos deja ver esto? Todos hemos pecado en esta. Pensamos, no, yo creo que fulano no está con el Señor ya. Sácalo, dególlamelo, que este no está. No sabemos cómo el Señor está trabajando. Estaba con Nicodemo. Nicodemo es del Sanedrín, un hombre que tenía su posición. Fue a Cristo. Quedó medio desilusionado, pero está viendo la verdad y ve la verdad que hay en Cristo, hermano. Tenemos que entonces seguir orando por la gente y decir, bueno, Señor, tú eres el único que puede salvar a la gente. And I'm going to believe the best for them. Now, eso quiere decir que vamos a dejar que cualquier persona entre en la membresía de una iglesia porque creemos que están salvos. No es eso, pero vamos a seguir amándolos hasta que el Señor haga la obra que dé frutos. Pero no podemos decir no se puede, porque aquí vemos cómo el Señor utilizó a Nicodemo para ir enfrente de sus propios counterparts, de sus propios amigos, para decirle esto. Entonces el Señor puede trabajar diferente en toda persona. Puede haber escuchado la verdad hoy y poco a poco. Otro que la conversión es repentina y eso fue saca para afuera y ponlo nuevo. Pero hay otros que es gradual. Lo importante es lo que sabemos y vemos gente que están así, discipularlos, llevarlos de la palabra. Deja que los ríos de agua viva en tu vida ayuden a ese hermano o esa hermana a caminar hacia adelante. Entonces la pregunta, hermano, que nos hacemos en el día de hoy es, ¿cómo se aplica todo esto a mi vida? Primeramente es entender que la invitación de venir a Cristo y de beber de Él es una invitación diaria para estar delante de Él. No es solamente en el día de tu salvación. Es ir a Él diariamente y beber de esa fuente. ¿Cuántas veces a la semana tomamos agua? Every day. Entonces, tomemos de su fuente todos los días. Saca tiempo para tomar del agua de Cristo. Hay una cosa que yo me decidí a hacer y lo estoy haciendo poco a poco. Vivir una vida de menos ajoro. Leí un libro que se llama The Unhurried Pastor, el pastor sin ajoros. Hermanos, vivimos ajorados, seamos honestos. Y no hice esto, no leí la palabra, no. Andamos en 10 cosas, pero no andamos en ninguna de las importantes. Vivamos vida sin ajoro. Hoy es el día importante para poder vivir y hacer lo importante. No dejes que tu alma se deshidrate. Trae todas tus cargas al Señor. Deja que sea Él el que carga tu vida. Si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, yo tengo que llevar todo lo mío a Cristo. Pero si no estás en Cristo, hoy es el día para venir a Él. Por otra parte, es importante que no olvides que como seguidor de Jesucristo, tu responsabilidad y la mía es compartir el Evangelio cuando tienes la oportunidad con alguien, para que aquellos que no lo conocen lo sepan. Entonces, hermanos, como conclusión de nuestro día de hoy, esto nos mostró que
Jesús hace un llamado a toda persona a que venga a Él y beba de su agua. Es decir, una invitación a una vida en Él, una vida en Cristo. Jesús nos recuerda que solamente en Él encontramos la verdadera satisfacción espiritual que necesitamos y anhelamos. En Él encontramos la salvación. Cristo es la fuente que sacia la sed más profunda, invitándonos a acercarnos mucho más a Él por medio de la fe. En un mundo que a menudo ofrece solo soluciones temporales, hermanos, necesitamos traer la verdad de Cristo. ¿Cuántos aquí hoy vamos a hacer un compromiso a decir no voy a andar más deshidratado por mi vida? Hagámoslo, tomémoslo en serio. Tomemos de esa agua. Ahorita que vamos a estar en el área del convivio, siéntense en una mesa con alguien con quien no has compartido casi y habla. Y si eres de pocas palabras, pues tira las dos que tienes. No importa. Pero hagamos eso. Vivamos en una vida en donde decimos, no. Vamos a continuar en la vida con Cristo. Entendemos que nada en este mundo nos va a quitar la sed. Solamente Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora nos quedamos cortos en decir que estamos agradecidos por tu gracia y misericordia. Señor, en este momento, Padre, te doy las gracias porque, Señor, nos ha mostrado hoy la importancia de no olvidarnos, Señor, de la invitación que Cristo ha hecho, de que vengamos a Él. Señor, esta oración está dirigida para los que están en Cristo y para aquellos que están aquí que aún no caminan contigo. Para aquellos que quizás pensaban que estaban y hoy descubrieron que no. Padre, para aquellos que estamos en Cristo, te pido, Señor, que no dejemos de ir a tu fuente diariamente. Para que Dios, tú seas el que nos va a saciar la sed, para que nuestros espíritus no anden secos y sedientos, buscando de qué tomar del mundo. Padre, te pido que transformes el caminar de cada uno de los hermanos y hermanas aquí para tu gloria. Señor, también te presento a todos aquellos que han estado contemplando su pecado y al escuchar el Evangelio dicen, no había escuchado eso así. Te pido, Señor, en este día que tú hagas la bendita obra de llamar a esas almas a ti, Señor. Solo tú puedes llamarlos de donde se encuentran a donde tú estás. Así que, Señor, en esta hora, Padre, te damos las gracias por tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por la fidelidad de tus escrituras, por la obra del Espíritu Santo y por la obra redentora de Cristo Jesús. Amén.